Mi nombre es Lucía Montes, tengo 32 años, y hasta hace muy poco, mi vida se medía en crisis. No las mías, claro. Las de ellos. Durante los últimos 12 años, desde que recibí mi primer sueldo como analista financiera, me convertí, sin ceremonia ni contrato, en el banco personal y servicio de emergencias 24/7 de mi familia. Mi padre, Fernando, un hombre cuyo orgullo era inversamente proporcional al éxito de sus negocios fallidos. Mi madre, Carmen, una experta en el arte del suspiro dramático y la manipulación a través de la culpa. Y mi hermana menor, Beatriz, o Bea, como le gustaba que la llamaran, quien flotaba por la vida con la certeza de que el universo, y más específicamente mi cuenta bancaria, conspiraba para cumplir sus caprichos. Junto a ella, siempre a la sombra, estaba su esposo, Héctor, un hombre con más ambición que talento, cuyo principal proyecto de vida parecía ser gastar un dinero que no era suyo. El total de mi apoyo, como a ellos les gustaba llamarlo, ascendía a $550,000. Lo sé con exactitud porque cada transferencia, cada pago de tarjeta de crédito, cada préstamo temporal que nunca fue devuelto, está meticulosamente documentado en una hoja de cálculo en mi computadora. Una hoja de cálculo que comencé a hacer por motivos profesionales, para llevar un control, pero que con el tiempo se convirtió en un frío y silencioso testamento de mi propia estupidez. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que lo hacía por amor, o más bien, por una promesa. A los 20 años, recién salida de la universidad y con un futuro brillante por delante, me senté junto a la cama de mi abuela, la única persona en mi familia que parecía verme de verdad. Sus manos, frágiles como el papel de seda, tomaron la mía. Sus ojos, nublados por la enfermedad, buscaron los míos con una última chispa de urgencia. Cuida de la familia, mija, susurró, y cada palabra era un esfuerzo. No dejes que se separen por dinero. Eres la más fuerte, Lucía. Siempre lo has sido. Asentí, con la garganta ahogada en lágrimas, y le prometí que lo haría. Y lo cumplí. Vaya que sí lo cumplí. Esa promesa se convirtió en mi religión y en mi jaula. Cada vez que mi padre necesitaba un empujoncito para su nuevo y revolucionario negocio que siempre terminaba en nada, cada vez que mi madre se angustiaba tanto por una factura inesperada. Cada vez que Bea decidía que necesitaba un coche nuevo o que el taller de Héctor requería una inyección de capital, yo estaba allí. Firmaba los cheques, hacía las transferencias, y una parte de mí se decía que estaba cumpliendo mi palabra. Que mi abuela, desde donde estuviera, estaría orgullosa. Pero el orgullo es un mal negocio cuando eres el único que paga la cuenta. Con cada año que pasaba, la gratitud inicial se fue erosionando, reemplazada por una silenciosa expectativa. Mis éxitos profesionales no se celebraban, se evaluaban en términos de cuánto más podía aportar. Mis ascensos no eran motivo de orgullo, sino de alivio para ellos. Ya no era Lucía, la hija, la hermana. Era Lucía, el recurso. El plan de contingencia. El colchón financiero que les permitía vivir una vida que no podían permitirse, mientras la mía se ponía en pausa indefinidamente. 12 años de pausas. 12 años de decir no a viajes, a cursos, a inversiones para mí misma, porque siempre había una emergencia más importante, una necesidad más urgente. La de ellos. Y yo lo permití. Lo permití por la memoria de una mujer a la que adoraba, y por una idea de familia que, como estaba a punto de descubrir, solo existía en mi cabeza. La memoria más nítida, la que duele como una herida fresca incluso ahora, es la del viaje a Perú. Fue hace 3 años. Tenía 29 y por primera vez en mi vida adulta, había logrado juntar suficiente dinero y tiempo para hacer el viaje de mis sueños. Ver Machu Picchu al amanecer. Era casi una obsesión. Los boletos de avión estaban comprados, el itinerario planeado hasta el último detalle, las maletas casi hechas sobre mi cama. Faltaban 48 horas para mi vuelo. Entonces, sonó el teléfono. Era Bea, su voz quebrada por un sollozo histérico. No entendí la mitad de lo que decía entre el llanto, solo palabras sueltas: Héctor, estúpido, lo perdimos todo, el taller, nos van a echar a la calle. Le pedí que se calmara y me explicara.
La historia, como siempre, era una mezcla de mala suerte y peores decisiones. Héctor había tomado el dinero del alquiler del taller y lo había invertido en una de esas criptomonedas de las que hablaba un tipo en YouTube, prometiendo hacerse rico en una semana. Obviamente, lo había perdido todo. El dueño del local les había dado un ultimátum: o pagaban los 3 meses de alquiler atrasado al día siguiente, o cambiaría las cerraduras. Mi primer instinto fue la ira. Una furia blanca y caliente. ¿Cómo podían ser tan increíblemente irresponsables? Pero antes de que pudiera decir nada, mi madre tomó el teléfono. Su voz era un susurro calculado, cargado de pánico y decepción. «Ay, mi vida, sé que es tu viaje, sé cuánto lo has esperado», comenzó, y yo ya sabía lo que venía después. «Pero es tu hermana, tu única hermana. Y mi nietecita. ¿Qué va a hacer de esa criatura si sus padres se quedan en la calle?» El anzuelo estaba echado. La imagen de mi sobrina de 2 años, su carita sonriente. La culpa me inundó, ahogando la rabia. Cancelé el viaje. Perdí el dinero de los boletos no reembolsables. Fui al banco a la mañana siguiente, saqué una cantidad de dinero que me costó 6 meses de ahorros y se la transferí a Héctor. Al día siguiente, me llamaron. No para agradecerme, exactamente. Bea dijo: «Uf, qué susto. Por poco y nos quedamos sin negocio». Y Héctor, con una risa nerviosa, soltó la frase que se me grabó en el cerebro: «Eres un ángel, cuñada. Sabía que no nos fallarías». Nunca me preguntaron por Perú. Nunca mencionaron el viaje que había perdido. Mi sacrificio no fue un sacrificio, fue una solución, una función que yo cumplía. Como una aplicación en el teléfono. Tienes un problema, abres la app Lucía, y el problema se resuelve. Luego cierras la app y sigues con tu vida. Ese día entendí, en un nivel muy profundo, que para ellos, yo no tenía sueños. Mis únicos sueños válidos eran los que servían para financiar los suyos. El punto de quiebre no fue un grito ni una pelea. Fue una frase, dicha con la tranquilidad de quien comenta el clima. Ocurrió un domingo por la mañana, a finales de noviembre. El frío de la Ciudad de México ya calaba los huesos, y el cielo tenía ese color gris plomizo que presagia un invierno largo. Era el día de nuestro encuentro semanal en un viejo café del centro, un lugar con asientos de vinilo rojo desgastado y el olor a café y pan tostado impregnado en las paredes. Una tradición que yo mantenía viva, una excusa para sentir que todavía éramos una familia normal. Llegué primero, como siempre. Elegí la mesa junto a la ventana y los vi llegar. Mi padre, Fernando, con el abrigo abotonado hasta el cuello, la mandíbula apretada. Mi madre, Carmen, envuelta en una bufanda, con una expresión de mártir ensayada. Y Bea y Héctor, caminando un paso por detrás, Bea absorta en su teléfono, Héctor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentaron frente a mí, y el aire se volvió denso, pesado con palabras no dichas. El silencio era tan incómodo que el sonido de la cucharilla de un cliente en la mesa de al lado removiendo su café sonaba como un martillazo. Fue mi padre quien lo rompió. Se aclaró la garganta, un sonido seco y oficial. «Lucía», dijo, sin mirarme, con la vista fija en la calle. «Hemos estado hablando, y hemos tomado una decisión sobre la Navidad». Sentí una punzada de aprensión. Esperaba la petición de siempre, un préstamo para los regalos, ayuda con la cena. Este año, continuó, será algo más íntimo. Solo nosotros. Mi madre intervino rápidamente, su voz un susurro suave. «No es por ti, cariño. Es que Héctor y Bea necesitan su espacio. Es la primera Navidad de la niña en la casa nueva, y quieren que sea algo, bueno, solo el núcleo familiar». El núcleo familiar, repetí, y la palabra sonó extraña, ajena. Yo, que había pagado el enganche de esa casa nueva. Yo, que había financiado el taller que les permitía tener un techo sobre sus cabezas. Yo no era parte del núcleo. Era un satélite, orbitando a su alrededor, útil para mantener el equilibrio financiero, pero fácilmente descartable cuando se trataba de momentos íntimos. Estaba procesando el golpe, buscando una respuesta, cuando Bea levantó la vista de su teléfono por primera vez.
Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, jugaba en sus labios. Me miró directamente, sus ojos fríos, y soltó la frase que lo cambió todo. «Ay, Lucía, no te ofendas», dijo, con un tono ligero, casi divertido. «Es que, la Navidad es solo para la familia real. Y tú, bueno, tú eres una pieza importante, pero externa. Eres la patrocinadora, ¿entiendes? La patrocinadora». El tiempo se detuvo. El ruido del café se desvaneció. Solo podía oír esa palabra, resonando en mi cabeza. 12 años de sacrificios, la promesa a mi abuela, el viaje a Perú, los cientos de miles de dólares, todo reducido a esa palabra. Fría. Transaccional. Humillante. De repente, una calma extraña, una claridad helada, se apoderó de mí. Ya no había dolor ni confusión. Solo certeza. Metí la mano en mi bolso, saqué un billete de 500 pesos y lo puse suavemente sobre la mesa. «Para sus cafés», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Me levanté, me puse el abrigo y salí a la calle, al frío cortante que ahora parecía cálido en comparación con el hielo que acababa de sentir. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, vería a 4 personas que ya no reconocía, 4 extraños con los que compartía un apellido y nada más. En ese momento, en esa fría mañana de domingo, entendí. La patrocinadora. Esa palabra me había liberado. No era hija, no era hermana. Era una transacción. Y las transacciones, por su propia naturaleza, se pueden cancelar. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue un borrón. No recuerdo el tráfico ni las calles. Mi mente era una máquina, fría y eficiente, procesando datos. La herida ya no sangraba, se había cauterizado con la palabra patrocinadora. Al llegar, no lloré. No grité. Fui directamente a mi estudio, encendí mi laptop y, con una precisión quirúrgica, abrí el archivo que había sido mi diario secreto de resentimiento durante años. El archivo se llamaba Apoyo Familiar, XLSX. Lo renombré. El nuevo nombre era Auditoría Final, Familia Montes. Durante las siguientes 2 horas, trabajé con la concentración de un cirujano. Cada pestaña de la hoja de cálculo era una categoría de mi servidumbre: hipoteca padres, deudas taller Héctor, tarjetas de crédito BEA, gastos médicos varios, préstamos personales, no devueltos. Celda por celda, verifiqué cada transferencia, cada extracto bancario que había guardado obsesivamente. La suma final, en negrita en la parte inferior de la pantalla, era casi obscena. $552,314,82. No sentí nada al ver el número. Era solo un dato, el precio de mi educación. La matrícula de la lección más cara de mi vida. Cuando terminé, busqué en Google, mejores abogados financieros, Ciudad de México. Ignoré los grandes bufetes corporativos. Buscaba a alguien conocido por ser un tiburón, un especialista en litigios complejos. El nombre de Andrés Navarro apareció en varias búsquedas, descrito como implacable y estratégico. Perfecto. Llamé a su despacho y conseguí una cita para el día siguiente. La oficina de Andrés Navarro estaba en un piso 40 de un rascacielos en Reforma, con una vista panorámica que gritaba poder. Él era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con una mirada que parecía analizarte la cuenta bancaria y el historial crediticio de un solo vistazo. Me senté frente a su escritorio de caoba y, sin preámbulos, conecté mi laptop a su pantalla. Licenciado Navarro, comencé, mi voz firme. Lo he contratado porque necesito ejecutar una separación financiera total e inmediata de mi familia. Le mostré la hoja de cálculo. Vio cómo sus cejas se arqueaban ligeramente mientras navegaba por las pestañas. Su expresión pasó de una cortesía profesional a un asombro contenido. Se detuvo en la suma final y me miró por primera vez con algo más que interés profesional. Señorita Montes, dijo lentamente, quitándose las gafas. He visto muchos casos de disputas familiares por dinero. Pero esto no es una disputa. Esto es un abuso financiero sistemático y documentado a un nivel que rara vez se ve. Lo sé, respondí.
Y se acabó. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer?, preguntó, su tono ahora era el de un estratega planeando una batalla. Quiero un cortafuegos, dije, usando la jerga de mi propia profesión. Quiero que se cancele cada pago automático, cada transferencia programada, cada autorización de débito que vaya de mis cuentas a las suyas. Quiero que se envíen notificaciones legales a los bancos y a las instituciones acreedoras informando que ya no soy responsable de ninguna de sus deudas. Quiero un muro legal tan alto y tan grueso entre mis finanzas y ellos que ni un solo centavo más pueda cruzarlo sin mi consentimiento explícito, y le aseguro que ese consentimiento no volverá a existir. Andrés Navarro sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de oler sangre. Entendido, dijo. Considero el cortafuegos en construcción a partir de este momento. Habrá consecuencias. Serán ruidosos. Cuento con ello, licenciado, respondí, sintiendo cómo se cerraba un capítulo de mi vida. Estoy lista para el ruido. Esa noche, la euforia de la acción se desvaneció, dejando un vacío helado en su lugar. La adrenalina que me había mantenido en pie durante las últimas 24 horas se disipó, y la realidad de lo que había puesto en marcha me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Estaba sola en mi apartamento, el silencio solo roto por el zumbido del refrigerador. Caminé sin rumbo por la sala y mis ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre una repisa. Era de un viaje a Oaxaca de hacía unos 8 años, uno de los pocos que habíamos hecho juntos. En la foto, estábamos los 5, Bea era apenas una adolescente, y todos sonreíamos a la cámara. Yo estaba en el centro, con un brazo sobre los hombros de mi madre y el otro sobre los de mi padre. Recordaba ese día. Había sido feliz. Un día normal. Un día de familia. Un día que yo había pagado íntegramente. Sostuve el marco frío en mis manos y un pensamiento terrible, una duda venenosa, se deslizó en mi mente. Dios mío, ¿qué he hecho? Son mis padres. Me dieron la vida. Mi hermana. ¿Y si solo fue una estupidez? ¿Una frase desafortunada dicha en un mal momento? La gente comete errores. ¿Iba a destruir a mi familia por una palabra? La imagen de mi abuela apareció en mi mente, su rostro lleno de decepción. Cuida de la familia, mija. Y yo acababa de contratar a un abogado para desmantelarla. Me senté en el sofá, en la oscuridad, con la foto apretada contra mi pecho, y por primera vez desde que salí de ese café, lloré. Lloré por la hija que había sido, por la familia que creía tener, y por la soledad aterradora que se extendía ante mí. Fue un momento de debilidad, de pánico puro. La culpa, esa vieja conocida, intentaba arrastrarme de vuelta al abismo. Pero entonces, la palabra volvió a mi mente, clara y cortante, patrocinadora. No, no fue un error. Fue la verdad, finalmente dicha en voz alta. Me sequé las lágrimas, coloqué la fotografía boca abajo sobre la repisa y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. La decisión estaba tomada. El cortafuegos se estaba construyendo, y yo no iba a ser quien lo derribara. Este momento de duda no era una señal para retroceder, era la prueba de que romper las cadenas nunca es indoloro. El primer temblor de tierra llegó 48 horas después. El martes por la mañana, en mi oficina, mi teléfono de línea directa sonó. Era un número que conocía demasiado bien, el de Julián Torres, el gerente del banco local y compañero de golf de mi padre. Lucía, ¿cómo estás, campeona?, comenzó con una falsa familiaridad que me revolvió el estómago. Ocupada, Julián, ¿en qué puedo ayudarte?, respondí, mi tono profesional y distante. Su tono cambió. Oye, mira, te llamo porque tu mamá acaba de hablar conmigo. Está hecha un manojo de nervios. Parece que hubo un problemita con el pago de la hipoteca de la casa. No pasó la transferencia. Pero no te preocupes, estas cosas pasan. Solo necesito tu autorización verbal para procesarlo manualmente y... No hubo ningún problema, Julián, lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo dices?, preguntó, confundido. Digo que no fue un error.
La transferencia no se procesó porque la autorización de pago fue formalmente rescindida por mi asesor legal, el licenciado Andrés Navarro. Si tienes alguna duda sobre la legalidad del procedimiento, te sugiero que te dirijas a él. Su despacho tiene toda la documentación. El silencio se hizo más largo, y pude imaginar su rostro congestionándose. La máscara de amabilidad se cayó. Ahora escúchame bien, jovencita, espetó, su voz goteando con descendencia. No sé qué juego estés jugando, pero las familias tienen sus problemas. No puedes simplemente cerrarles el grifo a tus propios padres. Piensa en el estrés que les estás causando. Tu padre es un hombre orgulloso. He pensado en mis niveles de estrés durante los últimos 12 años, Julián, respondí, sintiendo una oleada de poder. Y esto es, finalmente, una medida para reducirlos. En cuanto al orgullo de mi padre, quizás ahora tenga la oportunidad de usarlo para pagar sus propias cuentas. Hemos terminado aquí. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina de la confrontación, de haber mantenido mi posición. Fue la primera prueba real, y no había retrocedido ni un milímetro. El resto de la semana transcurrió en una niebla de extraña libertad. Mi teléfono, que normalmente vibraba sin cesar con mensajes de crisis, estaba en silencio. Por primera vez en años, salí de la oficina a mi hora. El miércoles por la noche, en lugar de estar revisando las finanzas de mi familia, me encontré haciendo algo que había pospuesto durante meses, organizar mi estudio. Entre viejas carpetas y papeles, encontré un folleto. Era de un taller de fotografía de fin de semana impartido por un artista local llamado Rafael. Lo había guardado hacía 5 años, antes de tener que usar ese dinero para pagar una deuda de tarjeta de crédito que mi madre había olvidado mencionar. Busqué el nombre en internet. Rafael todavía daba los talleres. Había uno que comenzaba en 2 semanas. Sin pensarlo 2 veces, abrí el formulario de inscripción, introduje los datos de mi tarjeta de crédito, mi propia tarjeta, pagada con mi propio dinero, y hice clic en confirmar. El correo de bienvenida llegó a mi bandeja de entrada segundos después. Sentí un escalofrío. Era algo tan pequeño, tan insignificante para el mundo, pero para mí, se sintió como un acto de rebelión monumental. Era la primera vez en más de una década que invertía en algo que no tenía otro propósito que mi propia felicidad. El cortafuegos no solo mantenía su dinero fuera, estaba empezando a dejar espacio para que mi propia vida entrara. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo Lucía reconstruye su vida, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Y ahora, continuemos con la historia. El fin de semana siguiente, una inquietud me invadió. No podía quedarme en la ciudad. Necesitaba aire, espacio, y sobre todo, necesitaba enfrentarme al mayor símbolo de mi subyugación financiera, la Casa del Lago. Subí a mi coche y conduje las 2 horas que separan la ciudad de Valle de Bravo. Mientras la autopista se convertía en una carretera sinuosa bordeada de pinos, mi mente viajó en el tiempo. Recordé el día que firmé las escrituras. Tenía 28 años. Acababa de cerrar un trato masivo en el trabajo y recibí un bono que, por primera vez, decidí no mencionar a mi familia. Busqué durante meses, en secreto, un santuario. Un lugar que fuera solo mío. Y la encontré. Una hermosa casa de madera y cristal, enclavada en una ladera con una vista perfecta del lago. Tenía una amplia terraza, una chimenea de piedra y un pequeño muelle privado. La pagué de contado. Fue el logro más grande de mi vida, la prueba tangible de mi esfuerzo y mi éxito. La primera vez que los llevé a verla fue un error catastrófico. Mi emoción era tan grande que quería compartirla. Pero ellos no la compartieron, se la apropiaron. Apenas habían puesto un pie en la sala cuando Bea exclamó, pido el cuarto con vista al lago. Imagina despertar aquí, Héctor. Mi madre ya estaba planeando dónde pondría sus macetas de geranios. Y mi padre,
después de una inspección minuciosa como si fuera a comprarla él, me dio una palmada en el hombro y declaró, con una voz resonante para que todos oyeran, bien hecho, hija. La familia ahora tiene un legado. Un lugar para escapar del ajetreo. La familia. No dijo, felicidades, Lucía, tienes un lugar maravilloso. Dijo, la familia ahora tiene. En un instante, mi victoria privada fue socializada, convertida en un activo colectivo. Y yo, tan desesperada por su aprobación, tan condicionada a ponerlos primero, simplemente sonreí y asentí. Nunca la llamaron la casa de Lucía. Siempre fue la casa del lago, un lugar que, por alguna razón mágica, estaba disponible para ellos cuando quisieran, mantenido y pagado por un fantasma anónimo que resultaba ser yo. Mientras conducía, la rabia hervía a fuego lento. No iba a ser solo una visita. Iba a ser una despedida. Al llegar, el aire fresco y el olor a pino me golpearon, pero no me trajeron la paz de siempre. Vi humo saliendo de la chimenea de la casa de al lado. En el porche, envuelta en una manta, estaba Gabriela Solís, mi vecina. Una viuda de unos 70 años, fuerte y directa, con quien siempre había intercambiado saludos cordiales pero nada más. Lucía, qué sorpresa, gritó, su voz clara en el silencio del bosque. No te esperaba. Pensé que tu hermana y su familia vendrían este fin de semana a empezar a decorar para Navidad. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Por supuesto. Ya le habían contado sus planes a los vecinos. Planes para mi propiedad. Hubo un cambio de planes, Gabriela, respondí, mi voz más tensa de lo que pretendía. Ella estudió mi rostro por un momento, sus ojos agudos no se perdieron ni un detalle. Bueno, dijo finalmente. El café está recién hecho y la chimenea está encendida. Pareces alguien que necesita ambas cosas. Minutos después, estaba sentada en su acogedora sala, con una taza caliente entre las manos, y la historia simplemente brotó. Las palabras salieron a borbotones, un torrente de 12 años de frustración contenida. Le conté todo, la promesa a mi abuela, el apoyo financiero, la palabra patrocinadora, la llamada al abogado. Cuando terminé, me sentía vacía, exhausta. Gabriela asintió lentamente, tomando un sorbo de su propio café. Tuve que ponerle una orden de restricción a mi propia hija, dijo en voz baja. La miré, sorprendida. Intentó vender mi casa por debajo de mí, continuó, su mirada perdida en el fuego. Me hizo firmar unos papeles, dijo que eran para la planificación de la herencia. Lo siguiente que supe es que un agente inmobiliario apareció en mi puerta con una pareja lista para ver su nueva casa de fin de semana. Mi propia hija. Tomó otro sorbo. Lloré una semana entera. Luego me enfurecí. Y después, contraté al abogado más despiadado que pude encontrar. Se giró para mirarme, y sus ojos eran como dos brasas ardientes. Te escucho hablar de todo lo que diste, mija. Pero dime una cosa, en todos estos años, ¿qué recibiste tú a cambio? No hablo de dinero. Hablo de apoyo, de un hombro para llorar, de un «estamos orgullosos de ti», que no viniera seguido de una petición. El silencio se instaló en la habitación. Busqué en mi memoria, desesperadamente, un solo ejemplo. Y no encontré nada. Mi silencio fue la respuesta más elocuente. Ahí lo tienes, dijo Gabriela, con una suavidad que cortaba más que cualquier grito. Ellos disfrutan del fruto, se quejan si no está lo suficientemente dulce, lo dan por sentado. Pero escupen a las raíces que trabajan en la oscuridad, en silencio, haciendo todo el trabajo ingrato para mantener vivo el maldito árbol. Tú, Lucía, has sido las raíces durante demasiado tiempo. Se inclinó hacia adelante. No dejes que envenenen tu tierra hasta el punto en que nada más pueda crecer. Es hora de cuidar tu raíz. Sus palabras me golpearon con una fuerza física. Raíces y frutos. La metáfora era tan dolorosamente perfecta. Salí de su casa sintiendo que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Caminé hacia mi casa del lago, mi fruto, el que ellos creían tener derecho a cosechar. Me detuve en el camino de entrada y la miré, erguida contra el cielo del atardecer. Saqué mi teléfono.
No busqué artículos sobre familias tóxicas. Busqué agentes inmobiliarios de lujo, Valle de Bravo. La primera de la lista era una mujer llamada Paula. Marqué su número. Habla Paula, dijo una voz profesional. Paula, respondí, mi voz firme, sin un ápice de duda. Mi nombre es Lucía Montes. Soy la dueña de la casa en el 240 de la calle Orquídea. Y necesito venderla. Rápido. Acepto ofertas en efectivo. La reacción en cadena no se hizo esperar. El lunes fue el turno de mi madre. 3 llamadas perdidas antes del mediodía. Sus mensajes de voz pasaron de una preocupación melosa a una exigencia apenas velada. Lucía, cariño, soy mamá. Por favor, llámame. Creo que ha habido un terrible malentendido. Lucía, el pago del coche de Bea fue rechazado, ¿sabes la vergüenza que pasó? Necesita ese coche para llevar a la niña al médico. Lucía Montes, contéstame el teléfono ahora mismo. Tu padre está furioso. Sea cual sea el punto que crees que estás demostrando, ya lo has demostrado. Ahora arréglalo. Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo. Mi padre llamó por la tarde. No hubo preámbulos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, ladró en cuanto contesté. Estoy gestionando mis finanzas, papá, respondí con calma. Estás haciendo un berrinche infantil y estás lastimando a tu madre, está hecha un manojo de nervios por tu culpa. Mamá parece más nerviosa por el coche de Bea que por mi estado emocional. Esto es por la Navidad, ¿verdad? Qué mezquina, vas a castigar a toda la familia por un simple malentendido, madura de una vez. Nunca fue por la Navidad, papá, dije, y el cansancio de 12 años se filtró en mi voz. Fue por el respeto. O por la falta de él. Colgué. La llamada verdaderamente reveladora llegó esa noche. Era Bea. Su voz era una mezcla de furia y pánico agudo. ¿Cuál es tu maldito problema?, gritó. Estás destrozando mi vida, mis proveedores me están llamando, Héctor amenaza con llevarse a la niña e irse a casa de su madre, estás arruinando mi matrimonio. Tu matrimonio no es mi responsabilidad, Bea. Tampoco lo son las deudas de tu negocio. Soy tu hermana, chilló. Se supone que debemos ayudarnos. En su histeria, la verdad finalmente salió a la luz, fea y retorcida. Siempre has sido así de egoísta, tuve que hacer control de daños con papá y mamá después de que anduvieras presumiendo por todas partes de pagarles la hipoteca, los humillaste. El mundo se detuvo. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué acabas de decir? Lo que oíste, escupió. Fue tan vergonzoso. Tuve que decirles que probablemente solo estabas estresada, que estabas exagerando para sentirte importante. Pero yo nunca se lo había contado a nadie. A nadie. La vergüenza de que mis padres necesitaran mi ayuda era un secreto que yo guardaba celosamente. Ella había mentido. Había ido con nuestros padres y me había pintado como una fanfarrona arrogante. Ya veo, logré decir, mi voz apenas un susurro. Gracias por aclararlo, Bea. Terminé la llamada y me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono. No solo me habían utilizado. Me habían difamado. Habían asesinado mi reputación a mis espaldas para justificar su dependencia. La última pizca de duda que quedaba en mi interior se evaporó, reemplazada por una rabia fría y pura. La confesión de Beatriz fue la llave que abrió la caja de Pandora. Esa noche no dormí. Una obsesión febril se apoderó de mí. Si había mentido sobre eso, ¿sobre qué más había mentido? Alrededor de las 2 de la mañana, fui a mi estudio y saqué una caja de viejos discos duros externos del fondo de un armario, archivos de computadoras antiguas que había guardado por si acaso. Conecté el primero. El zumbido del disco al cobrar vida era el único sonido en el silencio de la noche. Empecé a rebuscar entre miles de archivos desorganizados, fotos, documentos de la universidad, música. Era como buscar una aguja en un pajar. Pero tenía un presentimiento, una certeza visceral de que había algo más. En el tercer disco duro, lo encontré. Una carpeta con el anodino nombre de familia Varios 2019.
Dentro, una subcarpeta, cadenas de correo. Y allí estaba. Un título de correo electrónico que me heló la sangre, la actitud de L. L. Yo era L. Hice doble clic. La cadena de correo se abrió, y leerla fue como ver una grabación secreta del asesinato de mi carácter. Comenzaba con un correo de Beatriz a nuestros padres, fechado 3 años atrás, justo después del incidente del viaje a Perú. Hola, mamá, papá. Odio ser la aguafiestas, pero me estoy preocupando un poco por Lucía. Últimamente no deja de hacer comentarios sobre lo mucho que cuestan las cosas, sobre cómo nos está ayudando. Siento como si nos lo estuviera echando en cara constantemente. Está haciendo que Héctor se sienta muy incómodo. Solo pensé que debían saberlo. La respuesta de mi madre fue casi inmediata. Oh, cielos. Esperaba estar imaginándolo. Sabes lo orgulloso que es tu padre. Se sentiría mortificado si pensara que Lucía le está diciendo a la gente que necesitamos su ayuda. Hablaré con ella para que sea más discreta. Pero el último correo de la cadena fue el que me rompió por dentro. No era de mis padres. Era de Héctor. Largo, elocuente y calculador. Era una obra maestra de la manipulación. Estimados Fernando y Carmen, comenzaba. Les escribo porque amo a esta familia y veo un problema potencial en el horizonte. La participación financiera de Lucía, aunque generosa, está creando una dinámica de poder poco saludable. Pone a Bea en una posición difícil, haciéndola sentir como una hija de segunda clase y ejerce una presión innecesaria sobre todos nosotros. Para la salud a largo plazo de nuestra familia, y para el entorno estable que queremos para nuestra pequeña, tal vez sea hora de alentar a Lucía a dar un paso atrás. Quizás limitar su participación en eventos familiares íntimos, como las fiestas navideñas, nos daría a todos un respiro y la oportunidad de recalibrar sin una confrontación directa. Piénsenlo como un soft reset, un reinicio suave que permita a cada uno encontrar su lugar adecuado en la familia, sin la sombra constante del dinero. Un soft reset. Ahí estaba. Negro sobre blanco. Una conspiración. Mi exclusión de la Navidad no era una decisión reciente, era la culminación de un plan de 3 años. No era por la intimidad, era por el poder. Querían mi dinero, pero no a mí. Mi presencia era un incómodo recordatorio de su dependencia, y Héctor, el parásito ambicioso, había encontrado la manera de eliminar el recordatorio mientras mantenía el flujo de efectivo. Sentí náuseas. La traición era tan profunda, tan premeditada, que me costaba respirar. Tomé mi teléfono. Eran las 2:30 de la madrugada. No me importó. Paula, dije cuando la agente inmobiliaria contestó, su voz somnolienta. Soy Lucía Montes. Lamento la hora. Escucha, sobre la casa del lago. Acepta la primera oferta en efectivo que recibas. No negocies. No me importa si es baja. Solo quiero una cosa, la fecha de cierre más rápida que la ley permita. Quiero que esa casa deje de ser mía antes de Navidad. Con la venta de la casa en marcha, un cambio tectónico ocurrió dentro de mí. El dolor de la traición seguía ahí, pero estaba siendo sepultado por una nueva capa de resolución. Si ellos habían estado planeando mi exclusión durante años, yo pasaría las próximas semanas planeando mi propia vida, una vida en la que ellos no tenían cabida. Empecé a decir sí. Sí al taller de fotografía de Rafael. El primer sábado, me sentí torpe y fuera de lugar, rodeada de gente creativa que hablaba de aperturas y velocidades de obturación. Pero Rafael fue paciente, y mientras aprendía a mirar el mundo a través del visor de una cámara, descubrí una parte de mí que había estado dormida. Una forma de ver la belleza en los detalles que mi ansiedad financiera siempre me había impedido notar. Sí a la invitación de Elisa, la amable dueña de una pequeña librería del barrio, para unirme a su club de lectura de negocios. Sonaba aburrido, pero era una excusa para salir. La primera noche, discutían un libro sobre valoración de empresas. Yo, que hacía eso todos los días, me mantuve en silencio al principio, intimidada. Pero cuando uno de los miembros hizo un análisis que me pareció erróneo, no pude evitarlo.
Con respeto, intervine, creo que está pasando por alto la debilidad estructural del flujo de caja. La evaluación es atractiva en la superficie, pero el modelo es insostenible a largo plazo. Un silencio se apoderó de la sala. Un hombre al otro lado de la mesa, a quien no había notado antes, me miró con un interés repentino. Era Santiago Cruz, una especie de leyenda en la escena tecnológica local, conocido por haber vendido 2 startups por cifras millonarias. Cuando la reunión terminó, se me acercó. Ese fue el análisis más incisivo que he oído en toda la noche, dijo, extendiendo su mano. Santiago Cruz. Tienes un don para ver las grietas en los cimientos, ¿eh? ¿A qué te dedicas exactamente? Le expliqué mi trabajo. Él asintió, una sonrisa formándose en su rostro. Sacó una tarjeta de visita. Estoy asesorando a una startup. Gran concepto, ingenieros brillantes, pero su plan financiero es un desastre a punto de estallar. ¿Necesitan a alguien con tu ojo? ¿Te interesaría un trabajo de consultoría? La validación fue como un trago de agua en el desierto. Un extraño, en 10 minutos, había valorado mi intelecto más que mi propia familia en 3 décadas. Me encantaría, respondí, tomando la tarjeta que se sentía como un pasaporte a una nueva vida. Me sumergí en el trabajo de consultoría para Santiago con una ferocidad que me sorprendió a mí misma. Era un escape. Los números no mentían, no manipulaban, no tenían agendas ocultas. Eran puros, lógicos. Todo lo que mi familia no era. Santiago me dio acceso completo a las finanzas de la startup. Lo que encontré fue fascinante y aterrador. Tenían una tecnología revolucionaria y una estrategia de mercado sólida, pero su gestión del flujo de efectivo era un coche a toda velocidad dirigiéndose hacia un precipicio. Pasé 3 noches seguidas despierta hasta el amanecer, alimentada por café y una nueva sensación de propósito. Reconstruí todo su modelo financiero desde cero. Donde ellos veían éxito, yo veía tasas de consumo de capital insostenibles. Donde planeaban expansión, yo identificaba vulnerabilidades críticas que los llevarían a la quiebra en menos de 8 meses. Era un trabajo de detective, un rompecabezas complejo, y me encantaba cada minuto. Cuando le presenté mis hallazgos a Santiago en una reunión, su expresión pasó de la confianza a una creciente seriedad. Se desplazó por mi informe, un documento de 50 páginas lleno de gráficos, proyecciones y un análisis de riesgos que no dejaba lugar a dudas. Cielos, Lucía, dijo finalmente, dejando escapar un largo suspiro. Si no hubieras detectado esto, habríamos chocado contra el muro en 6, quizás 8 meses. Habríamos perdido hasta la camisa. Me miró, y en sus ojos no había condescendencia, solo un profundo y genuino respeto. Este es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos en el equipo, pero de forma permanente. Esto es magia. La palabra resonó en mí. Magia. Mi padre siempre había llamado a mi trabajo contar frijoles, un trabajo aburrido para gente sin vida. Pero aquí estaba este hombre, este titán de la industria, llamándolo magia. Me di cuenta de que durante 12 años había estado usando mi superpoder para rescatar a personas que ni siquiera entendían o valoraban lo que hacía. Mientras tanto, la vida seguía su curso en la realidad paralela de mi familia. Una noche, vi una notificación del chat familiar que había silenciado pero no abandonado. Era una foto que Beatriz había publicado, una caja llena de luces navideñas y adornos viejos. El texto decía, casi listos para decorar nuestra casa del lago este fin de semana, va a quedar hermosa para Navidad. Sentí una punzada de algo que no era dolor, sino una especie de lástima irónica. Vivían en una fantasía, una burbuja que yo había inflado y que estaba a punto de estallar. Tomé una captura de pantalla y se la envié a mi abogado, Andrés. Para el expediente, escribí. Por favor, asegúrate de que los nuevos propietarios sean informados de su derecho a presentar cargos por allanamiento de morada si es necesario. Llegaron un domingo por la noche, exactamente una semana antes de la fecha de cierre de la venta de la casa. El timbre de mi apartamento sonó, un sonido estridente e inesperado que rompió el silencio pacífico que se había convertido en mi nueva normalidad. Miré por la mirilla digital y sentí un escalofrío.
Allí estaban los cuatro, acurrucados en el pasillo mal iluminado como una delegación de la fatalidad, Fernando, Carmen, Bea y Héctor. Abrí la puerta. Mi madre fue la primera en entrar, forzando una sonrisa y sosteniendo un tupper familiar. Te trajimos tus galletas favoritas, mija. De avena con pasas, dijo, su voz empalagosa. Eran de la panadería de la esquina, reconocí el empaque. Héctor entró después, con una bolsa de regalo de una tienda departamental. Vimos esto y pensamos en ti, dijo, con el tono ensayado de un vendedor de coches usados. Mi padre y Bea fueron los últimos, entrando con un aire de impaciencia, como si estuvieran recuperando un territorio que les pertenecía. Se sentaron en mi sofá sin ser invitados. Fue mi padre quien tomó la palabra, con su habitual tono autoritario. Lucía, se acabó el juego. Esto ha durado demasiado. Tu madre está muy preocupada y yo estoy harto de tus berrinches. Ya has dejado claro tu punto, sea cual sea. Mañana a primera hora, vas a llamar al banco y vas a arreglar este desastre que hiciste. Bea añadió, con las piernas rebotando nerviosamente, exacto. Las cuentas, el dinero. Todo. Arréglalo. Los miré, uno por uno. La madre mártir con sus galletas compradas. El cuñado manipulador con su regalo vacío. La hermana con derecho que veía mi vida como su línea de crédito personal. Y el padre autoritario que veía mi sumisión como su derecho de nacimiento. No sentí miedo. No sentí culpa. Solo un cansancio profundo y una claridad absoluta. No hay nada que arreglar, declaré, mi voz tranquila pero cargada de finalidad. Los arreglos a los que estaban acostumbrados han terminado. Permanentemente. Héctor, viendo que la fuerza bruta no funcionaba, cambió de táctica, adoptando una máscara de simpatía. Lucía, mira, sabemos que estás dolida por lo de Navidad. De verdad, lo sentimos mucho si herimos tus sentimientos. Fue un error. Por supuesto que te queremos allí. Somos familia. Familia, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire envenenado de mi sala. Clavé mis ojos en él. ¿Qué palabra tan interesante usas, Héctor? Es la misma familia que, según tus propias palabras en un correo electrónico de hace 3 años, necesitaba un soft reset para recalibrar la dinámica de poder. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. La sangre desapareció del rostro de Héctor. Su máscara de compostura se hizo añicos, revelando al pequeño hombre calculador que había debajo. Bea lo miró, su boca abierta en una O de sorpresa y traición. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho. Mi padre, rojo de ira, se levantó. Basta de tonterías y juegos de palabras, no nos iremos de aquí hasta que entres en razón. Tenemos planes, el próximo fin de semana vamos a la Casa del Lago a preparar todo para las fiestas, y punto. Ese era el momento. La jugada final. Fui a mi escritorio y tomé una simple carpeta de cartón azul. Regresé y la coloqué sobre la mesa de centro con un suave golpe que sonó como un trueno en el silencio tenso. Eso, dije en voz baja, podría ser un poco difícil. Los 4 me miraron, confundidos. Los nuevos propietarios, continué, saboreando cada palabra, reciben las llaves de la Casa del Lago el viernes a las 2 de la tarde. Les tomó un momento procesar la información. Pude ver el engranaje de sus mentes trabajando, pasando de la incredulidad a la comprensión y, finalmente, al pánico puro. ¿Qué? Chilló Bea, su voz un graznido agudo. No, no puedes vender la casa, es la casa de la familia. No, Bea, la corregí, mi voz ahora afilada como un bisturí. Nunca fue la casa de la familia. Siempre fue mi casa. La casa que compré con mi dinero. La casa por la que pagué los impuestos, el seguro y los servicios cada maldito año mientras ustedes la trataban como su resort personal gratuito. Golpeé la carpeta azul. Aquí dentro está la escritura original, con solo mi nombre. También está el acuerdo de venta, totalmente ejecutado. Y la confirmación de la transferencia bancaria. Está hecho. Y justo en ese instante, como si un director de cine celestial hubiera decidido añadir el toque final perfecto,
mi teléfono comenzó a sonar sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Santiago Cruz. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Lo tomé y, sin apartar la vista de sus rostros destrozados, presioné el botón del altavoz. Y Lucía, la voz eufórica de Santiago llenó la habitación. Perdona que llame a estas horas, espero no interrumpir nada. Para nada, Santiago. Dime. Noticias increíbles, la reunión con la Junta de Inversores fue un éxito total, amén tu modelo financiero, lo llamaron, genialidad pura, aprobaron todo, financiación completa con efecto inmediato. Vi a mi padre estremecerse. Él, que había llamado a mi carrera un trabajo aburrido para gente sin vida. Y eso no es todo, continuó Santiago, ajeno al drama. Aprobaron mi propuesta para crear la nueva subsidiaria. Y, como te dije, te quiero a ti dirigiéndola conmigo. Lucía, te estoy ofreciendo ser socia plena. 50% del capital. Esta es la grande, socia. La que nos hará leyendas. Socia. La palabra era un universo de distancia de patrocinadora. Vi la última pizca de esperanza desvanecerse del rostro de mi madre. No solo estaban perdiendo su cajero automático, estaban presenciando mi transformación en algo que estaba completamente fuera de su alcance y control. Así que ve despejando tu agenda, concluyó Santiago alegremente. Llevaré a todo el equipo a una cena de celebración el viernes por la noche. Es hora de festejar con la gente que de verdad se alegra por tus éxitos. La familia que uno elige, ¿no? Miré a las 4 figuras atónitas frente a mí. Tienes toda la razón, Santiago, respondí. La familia que uno elige. No me lo perdería por nada del mundo. Nos vemos el viernes. Colgué. El silencio que siguió fue pesado, denso, el silencio de una derrota total e irrevocable. Mi padre parecía haberse encogido. Bea respiraba con dificultad. Héctor estaba completamente inmóvil, su mente calculadora finalmente frita. Fue mi madre quien rompió el hechizo, su voz un susurro roto por las lágrimas. ¿Cómo pudiste, Lucía? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? La audacia de esa pregunta casi me hizo reír. La miré, mis ojos secos, mi corazón en paz por primera vez en 12 años. Estás haciendo la pregunta equivocada, mamá, dije, mi voz suave pero inquebrantable. La pregunta correcta no es cómo pude yo hacerle esto a mi familia. La pregunta correcta es, ¿cómo pudo mi familia hacerme esto a mí? No hubo respuesta. Lentamente, como en un sueño, comenzaron a recoger sus cosas. Mi madre dejó las galletas sobre la mesa. Héctor abandonó la bolsa de regalo. Salieron de mi apartamento en silencio, como fantasmas. No los acompañé a la puerta. Oí el clic del cerrojo al cerrarse. Y luego, el sonido más satisfactoriente que jamás había oído, el golpe seco y sólido del pestillo que eché, asegurando mi nueva libertad. Un año después, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. La empresa que Santiago y yo cofundamos no solo era exitosa, estaba redefiniendo los estándares de la industria. Mi nombre, antes oculto en los informes financieros, ahora aparecía en artículos de revistas de negocios. Pero el verdadero éxito no estaba en los titulares. Estaba en los pequeños momentos. Estaba en las cenas de los viernes con Santiago y su esposa, quienes me habían adoptado en su círculo. Estaba en los cafés de los sábados con Elisa, la dueña de la librería, hablando de libros y de la vida. Y estaba en mis visitas mensuales a Valle de Bravo, no para ver la casa, que ya ni siquiera sabía a quién pertenecía, sino para almorzar con Gabriela Solís. Ella se había convertido en mi mentora, mi ancla, un recordatorio viviente de la fuerza que se necesita para elegirse a uno mismo. Fue durante uno de esos almuerzos que me dio la última actualización, hablando de ellos como si fueran personajes de una telenovela lejana. Vi en el periódico local que Fernando y Carmen Montes vendieron la casa grande, me dijo mientras removía su té. Parece que se mudaron a un condominio pequeño por el sur de la ciudad. Y oí que la membresía del club de golf de tu padre expiró y no la renovó. Suspiró. En cuanto a tu hermana y su esposo, se separaron hace unos 6 meses.
El taller quebró en cuanto se secó la financiación externa. Lo último que supe de ella es que trabaja en un puesto de ventas por comisión que odia. Escuché las noticias y esperé sentir algo, satisfacción, tristeza, culpa. No sentí nada. Era como escuchar el pronóstico del tiempo de un país lejano. Sus vidas, sus decisiones, sus consecuencias, ya no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Una semana antes de Navidad, exactamente un año después de la infame reunión en el café, llegó un sobre grueso a mi nueva y espaciosa oficina. Reconocí al instante la elegante y cursiva caligrafía de mi madre. La carta era de 5 páginas. Una obra maestra de contrición manipuladora. Escribió sobre noches de insomnio, sobre un profundo arrepentimiento, sobre cómo finalmente entendía sus errores. Escribió que seguía mis éxitos en las noticias de negocios con un corazón que se hinchaba de orgullo, un orgullo que había sido demasiado tonta para mostrar antes. Fue una actuación convincente, casi perfecta. Hasta el último párrafo. Y ahora que Dios te ha bendecido tanto con esta nueva empresa y esta nueva vida, veo tu éxito como una señal. Quizás en tu generoso y noble corazón, ese que siempre he sabido que tienes, puedas encontrar la forma de ayudarnos a empezar de nuevo. Quizás, con tus nuevos recursos, podrías ayudarnos a encontrar una nueva casa, un lugar para que la familia pueda sanar y construir nuevos y mejores recuerdos juntos. Ahí estaba. El anzuelo. No era una disculpa. Era una propuesta de negocios. Una nueva presentación de inversión. Veían mi nuevo éxito no como mío, sino como un pozo nuevo y más profundo del que extraer. Sostuve la carta en mi mano. Miré a través de la ventana de mi oficina la ciudad que se extendía a mis pies, una ciudad donde había construido una vida en mis propios términos. Luego, con calma, caminé hacia la trituradora de papel de alta seguridad que teníamos en la oficina. No dudé. Introduje la carta en la ranura y observé cómo la máquina convertía sus palabras cuidadosamente elaboradas en confeti inútil. Mi abuela me pidió que cuidara de la familia. Y finalmente, después de 12 años, lo estaba haciendo. Estaba cuidando a la única miembro de la familia que siempre había descuidado, a mí misma. Me tomó más de una década y $500,000 aprender la diferencia entre ser útil y ser valorada. Pero ahora que ellos lo han perdido todo, ¿hice lo correcto al destruir esa carta, o merecían una última oportunidad para disculparse de verdad? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima.